Buenas tardes a todos. Esta es la antepenúltima sesión que vamos a tener de el curso de JavaScript y bueno, también la antepenúltima de todo el diplomado de CSS, HTML y JavaScript. Y vamos a comenzar con un tema muy interesante que es el tema de las funciones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Funciones y arreglos. Si ustedes recuerdan, solo vimos algunos cuantos métodos de los arreglos en el capítulo 9. Es hasta ahora en donde nosotros vamos a poder utilizar algunos métodos que implicaban el uso de funciones. Entonces lo vamos a abrir, es el capítulo 15, funciones y arreglos. Y lo que vamos a ver es algunos métodos que hacen uso intensivo de las funciones. Que por cierto no lo coloqué, yo creo que va a estar en el capítulo 9, es el método fill, el primero, que me permite a mí llenar con un valor único un arreglo. Todos los elementos de un arreglo con un valor que se ingresa como argumento. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Voy a hacerlo más grande para que lo puedan ver. Tengo arreglo 1, que tiene 3 elementos undefined. Y con fill, y si yo le coloco el número de 1, lo que va a hacer es añadir estos unos a todo el arreglo. Por eso se llama fill, fill es llenar en inglés, y es lo que hace. Este es un método que es pues un poquito aburrido, pero este método, map, es más interesante. Este método aplica una función a cada elemento de un objeto array y regresa un nuevo objeto con los elementos resultantes. Entonces voy a definir arreglo 2, que es 1, 2, 3 y 4. Este ya lo vimos previamente, pero aquí vamos a ver cómo funciona. La sintaxis es arreglo.map y aquí voy a colocar una función. Así de simple. Yo voy a copiar esto porque también lo voy a utilizar con reduce y con filter. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí yo tengo una función flecha, una famosa función lambda, en donde estoy multiplicando por 3ax. Esta función se la voy a pasar a cada elemento y me va a regresar un arreglo nuevo con el resultado de cada función ejecutada. El método reduce hace algo similar.
Este método reduce lo que va a hacer es tomar cada uno de los elementos y aplicar una función que vamos a llamar este método aplica una función a cada elemento de un objeto array. Pero la diferencia es la siguiente. El método realiza una iteración en la que el primer argumento de la función es el resultado de la función previa, de la función sobre el elemento previo. Y el segundo argumento es el elemento actual. Entonces Reduce lo que va a hacer es toma el primer elemento y aplica una función que tiene que ver con el anterior y así sucesivamente. En caso de tratarse del primer elemento, lo toma tal cual. Reduce lo que va a hacer es hacer la sumatoria, por ejemplo, de cada uno de los elementos, 1 por 2 por 3 por 4. Aquí tengo yo dos argumentos. Cuando esté en el primer elemento, este primer elemento lo va a dejar tal cual, pero lo va a tomar para la siguiente función como primer argumento. Entonces aquí voy a tener 1 y luego voy a tener 2. Aplico la función 1 más 2. El resultado es 3. 3 se vuelve primer argumento y el segundo argumento va a ser 3. 3 más 3 es 6. El primer argumento para la siguiente va a ser 6 y el segundo va a ser 4. Y entonces el resultado va a ser 10. Lo que estoy haciendo es aplicar una función y tener dos argumentos. El primer argumento es el resultado previo y el segundo argumento es el valor del elemento en el que se encuentra actualmente. No sé si se entiende. Ramiro, el lunes y el martes nuevo clase, les mando un correo al respecto hoy en la mañana. ¿Está claro, Reduce? ¿No hay ningún problema con eso? ¿Todos estamos de acuerdo con el tema de Reduce? Yo puedo aplicar cualquier función, por ejemplo, en lugar de sumar puedo multiplicar. Y entonces es 1 por 2 por 3 por 4. O puedo crear algún tipo de función que haga esto, que tome el primero y el primero, como no hay un anterior, lo va a tomar como primer argumento del siguiente y así sucesivamente. Obligatoriamente necesita dos argumentos. Por ahí creo que fue Guido el que colocó más argumentos dentro de la función.
y hubo un resultado inesperado, como esto de aquí. En este caso solamente va a tomar dos argumentos y este z no lo va a tomar en cuenta. Entonces siempre va a ser una función que va a tener dos argumentos. El método filter utiliza una función que dé por resultado un valor booleano. Y va a regresar aquellos elementos para los que la función, el resultado sea true. Entonces yo tengo filter aquí, lo que estoy diciendo es de arreglo 2, 1, 2, 3, 4, busca todos aquellos elementos que me regresen, que me evalúen si es par. Si ustedes recuerdan, esta operación es el residuo. El residuo de dividir el elemento entre 2 es igual a 0 y entonces esto es par. Lo que me va a traer es un arreglo de todos los elementos que sean pares. Yo evalúo el valor y regreso un booleano, ya sea true o false. Every lo que va a hacer va a evaluar si esto de aquí se aplica para todos los elementos. Esto me está diciendo si todos los elementos son pares. Como no es así, me va a regresar false. Y sum me dice si al menos uno de los elementos cumple con que la función sea true. Con esto yo puedo validar el contenido de un arreglo. Por ejemplo, si yo quisiera, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a hacer arreglo 3. Igual vamos a colocar esto de aquí, luego 0. Luego true y después un objeto. Como ustedes pueden ver, el arreglo tiene varios elementos, tiene varios objetos. Y también lo voy a utilizar con filtro. Voy a traerlo para acá. Lo voy a colocar aquí arriba. Para que vean cómo funciona. Bueno, ya lo había definido, no hay problema. El error es que ya estaba definido. Arreglo 3. Y voy a definir una función que me va a pedir x. Creo que es boolean. Déjenme ver. Así es, entonces es boolean. ¿Qué estoy haciendo aquí?
Voy a aplicar el filter arreglo 3. Arreglo 3 solamente tiene un elemento que es true. Todos los demás no son de tipo booleano. Cuando yo aplico filter, me faltó la flechita. Ahí está, flechita. Solamente me va a traer aquel que es true. En el caso de every, voy a sustituirlo aquí. Yo voy a preguntar si todos los elementos tienen como resultado true. Aquí solamente hay uno. Y entonces me va a regresar false con arreglo 3. Con some, yo evalúo si alguno de los elementos cumple con la función, con que la función me regrese true. En este caso solamente uno cumple, pero es suficiente para que some me regrese verdadero. Con esto yo valido los contenidos que puedo tener dentro de un arreglo. ¿Queda claro el uso de filter, de every y de some? Perfecto. Ahora, este método for each es un iterador muy interesante. Crea un iterador por cada elemento. Y ejecuta la función que se ingresa como argumento para cada elemento. ¿Cuál es la diferencia entre for each y map? Map lo que va a hacer es regresar una función, perdón, regresar un arreglo con lo que me regresa la función. For each lo que va a hacer es para cada elemento va a ejecutar una función, pero no me va a regresar un arreglo. Simplemente va a ejecutar la función. Y pasa los siguientes datos como argumento. Primero el valor, luego el índice y el arreglo. Yo puedo agarrar estos como parte de los argumentos de una función. Entonces yo tengo una función llamada despliega, en donde tengo índice, bueno, agarro ítem e índice. Estos son los parámetros, entonces yo voy a recibir dos argumentos. Y lo que voy a hacer es desplegar este mensaje, elemento dos puntos, luego el índice, coma valor y luego ítem. Esta es la función que yo definí. Y entonces ejecuto el for each. Lo que voy a hacer es despliega, se va a colocar, se va a ejecutar para 1, para 2, para 3 y para 4 y me va a regresar el índice en el que se encuentra el arreglo. Yo puedo pedir, por ejemplo, el otro elemento que es el arreglo. Entonces le voy a colocar el elemento índice del arreglo
tiene el valor y le voy a colocar ítem. Déjenme ver en qué la regué. Console log, el elemento índice. Ah, aquí está, me falta el más. El elemento 0 de la regla 1, 2, 3, 4 tiene el valor 1. El elemento 1 de la regla 1, 2, 3, 4 tiene el valor 2 y así sucesivamente. Aquí yo estoy pasando una función y esta función va a tomar el valor del elemento, el índice y el arreglo como si fueran argumentos. No me va a regresar nada. Va a ejecutar la función. Digamos que este es un for escondido dentro del propio arreglo. Ya no necesito un for. Utilizo un for each. No te preocupes, Gerlasio, bienvenido. No, Mariana. Les comenté el viernes pasado que el lunes no iba a haber clase y el martes tuve un pequeño contratiempo y no pude llegar. Bueno, un gran contratiempo y no pude llegar. Todos los videos ya están arriba y están hasta el viernes pasado y el lunes y el martes no tuvimos clase. De todas formas, les mandé un correo hoy hace un par de horas. ¿Alguien no recibió el correo? Por favor, revísenlo. Si no ha llegado su correo, por favor, háganmelo saber en un mensaje privado con su correo electrónico para cotejar que efectivamente tenga todo el padrón de correos correctamente. Ok, Héctor, pásame tu correo, ya sé, ¿cómo se llama? Lo conozco, pero de todas formas, pásame tu correo. Entonces, todos aquellos a los que no se les haya llegado su correo, en un mensaje privado, dentro del chat, mándenme sus datos para darlos de alta. For each, ¿queda claro? For each es muy interesante porque es una especie de for, nada más que ya está incluido dentro de un objeto array. Ya no necesito un for, únicamente el for each y aplico la función. Me ahorra algunas líneas de código el for each. Ah, perdón, David. Aquellas personas que no recibieron el correo hace unas horas respecto bueno, a que me disculpaba ya de que íbamos a tener sesiones el miércoles, o sea, hoy, el jueves y el viernes, me dejen su correo para poder darlos de alta y para poder tener la lista completa. Eso era lo que estábamos viendo, David. ¿Hasta aquí todo bien? Como pueden ver, los objetos tipo array son bastante valiosos, tienen unos métodos muy interesantes que nos facilitan mucho la vida. No todo es malo en JavaScript. Y estos métodos, map, reduce, filter, every, sum y for each, nos dan muchísima facilidad de hacer cosas con este tipo de elementos. Los arreglos son muy interesantes, son bastante bonitos y vamos a ver posteriormente lo que son las colecciones con set y vamos a ver también la nueva manera de definir elementos que tienen pares clave-valor distintos a JSON. Esto lo vamos a ver mañana. ¿Todo claro hasta aquí para que continuemos al siguiente capítulo? Muy bien. El siguiente capítulo es un poco difícil porque JavaScript ha evolucionado con respecto al tema de programación orientada a objetos. Es allí en donde hay una gran diferencia con respecto a Java. Java y JavaScript no se parecían absolutamente nada en las primeras versiones que salieron hace ya bastantes años en los noventas. Sin embargo, seguramente ustedes han escuchado de lo que se conoce como el paradigma de programación orientada a objetos. El paradigma de programación orientada a objetos, pues justamente nació por ahí de la época de los, no, de hecho es muy, un poquito anterior, por ahí de los ochentas.
y prácticamente fue lo que se estuvo utilizando de cajón de los noventas para acá, hasta que regresó la programación funcional. La programación orientada a objetos nos dice que los elementos que van a cambiar su estado son los objetos. Se los comento de manera más clara. Hay varios paradigmas. Un paradigma es una manera en donde un conjunto de programadores deciden programar. Es un estilo de programación específico y hay lenguajes de programación que se apegan a un solo paradigma. Por ejemplo, lenguajes como Objective-C, como C++, como C Sharp, como inclusive Java, son lenguajes de programación primordialmente orientados a objetos. Aquellos que usan estos lenguajes de programación tienen que definir clases y de estas clases crear instancias y hacer varias cosas para que pueda ejecutarse el programa. Esta ejecución hace que el estado de cierto elemento cambie. En el caso de la programación procedimental, la procedimental es la que en donde nosotros tenemos y lo que hemos programado durante todo este tiempo, en donde tengo iteraciones con for, o tengo ciclos con while, o tengo, por ejemplo, condicionales con if. Lo que cambia es el estado del flujo del programa. Si yo tengo un if o tengo un for, entonces el flujo del programa cambia, no es lineal. El estado que cambia dentro de estos programas es el flujo y los valores de las variables. Eso sucede en la programación procedimental. En el caso de la programación funcional, lo que cambia son las funciones. Los valores son constantes, de hecho no le interesan los valores a la programación funcional. Lo que cambia es la función. Y en el caso de la programación orientada a objetos, el estado que cambia es el de los objetos. Estado es algo muy importante. El estado significa cómo se encuentra en cierto momento un programa al ser ejecutado. Entonces nosotros podemos hablar en un estado de ejecución o un estado de un elemento en particular. La programación orientada a objetos no está enfocada al estado de las variables, sino al estado de los objetos. JavaScript y Python y otros lenguajes de programación son lenguajes multiparadigma. Significa que pueden utilizar programación funcional, pueden utilizar programación orientada a objetos, o pueden utilizar también programación procedimental de manera transparente. Pueden utilizar los tres tipos de paradigmas al mismo tiempo, dependiendo de sus preferencias. O pueden jamás utilizar programación orientada a objetos o jamás utilizar programación funcional. Ustedes como programadores deciden. El lenguaje no les impone el paradigma. No sé si queda claro. Hay lenguajes, por ejemplo, como Haskell, como Elixir, como Lisp, que utilizan el paradigma de programación funcional. Son programas hechos para son lenguajes hechos para la programación funcional. Hay lenguajes como Java, C, C++, etcétera, etcétera, que están apegados al paradigma de programación orientada a objetos. Y hay lenguajes como C o como PHP en un principio o como Perl, que utilizan programación procedimental, en donde utilizan condicionales y variables. Por ejemplo, Bash también es un lenguaje que utiliza variables, y el estado de las variables y el estado del flujo de ejecución es lo que se modifica. En el caso de JavaScript, acepta todo, pero si ustedes recuerdan, maneja objetos. Un objeto contiene propiedades y contiene métodos. Hemos trabajado con ellos constantemente. Es más, el capítulo pasado fue sobre métodos. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante es generar nuestros propios objetos. ¿Ok? ¿Todo bien con eso? Gelacio, ¿puedo programar exactamente lo mismo con programación funcional y con programación orientada a objetos? Así es, Gelacio, esto es muy importante. Creo que les hablé hace algunas sesiones sobre la máquina universal de Turing. Al final de cuentas, todos son una serie de instrucciones ordenadas que se conocen como algoritmos. Un algoritmo
con ciertas modificaciones, puede ser ejecutado en distintos lenguajes de programación. Lo que cambia es cómo lo haces. El algoritmo, la idea, el orden, la lógica es la misma. Cómo lo implementas en cada uno de los lenguajes de programación es en donde viene la diferenciación. Pero en teoría, y prácticamente en cualquier caso actualmente de un lenguaje de programación que sea, se le conoce como Turing Complete, pueden ejecutar cualquier tipo de código y los resultados van a ser exactamente los mismos que aplicar el algoritmo en otro lenguaje de programación. Es por eso por lo que me interesa que ustedes aprendan a programar y no necesariamente que aprendan solo JavaScript. JavaScript es una base para empezar a programar, pero la principal lección de este curso es que independientemente del lenguaje, ustedes pueden aplicar algoritmos a prácticamente cualquier cosa que sea un lenguaje Turing Complete. Vamos a abrir un navegador. Y vamos con nuestros buenos amigos de Wikipedia. Turing completo o Turing Complete un lenguaje de este tipo es un lenguaje que tiene un poder computacional equivalente a la máquina universal de Turing. En otras palabras, el sistema y la máquina universal de Turing pueden emularse a sí mismos. Significa, otra vez, que el algoritmo sigue siendo el mismo, pero el lenguaje en el que yo aplico el algoritmo es el que cambia. Eso es lo que significa. Y ahí viene uno de mis grandes traumas y de mis grandes corajes que hago cuando entrevisto gente. Eh, yo no considero válido que alguien que se diga programador me diga que solo sabe programar en Java, o solo sabe programar en PHP, o solo sabe programar en Python. Si tú conoces de algoritmos, si tú sabes hacer los algoritmos, a lo mejor tienes que aprender las particularidades del lenguaje. Por eso de no saber programar no es aceptable. Por eso somos programadores. Al final de cuentas no nos casamos con un lenguaje de programación, sino que tenemos la capacidad nosotros de generar el algoritmo en nuestra mente y traducirlo a un lenguaje en particular. Si ustedes se cambian este chip y se dan cuenta de que lo que realmente tienen que entender es la lógica de la ejecución, entonces se liberan del lenguaje de programación. Se vuelven programadores universales y lo único que tienen que hacer es conocer las particularidades del lenguaje. Alonso Church, bueno, Alonso Church es el padre de la programación funcional y de una cosa llamada cálculo lambda, que también es la base del cómputo moderno. Alonso Church y Alan Turing son los dos pilares principales de lo que conocemos como cómputo moderno. Entonces, evolución, George, tienes que evolucionar como programador y sobre todo siempre tienes que estar aprendiendo constantemente. Sí tengo un libro para algoritmos, es en inglés, de hecho es una serie de libros para algoritmos, me están preguntando si conozco alguno. Hay una serie de 3 algoritmos, de 3 libros de algoritmos. De hecho, me acaban de llegar el último y creo que viene un cuarto. Está un poquito lento, déjenme. Aquí está el algoritmo. Lo escribí mal. Este es un clásico. Hay uno que también es súper clásico, que es el famoso NUT de algoritmos. ¿Qué pasó? A ver, déjenme ver dónde está. Bueno, este suena muy bueno, si se fijan, está carito. El de Sedgwick también es bueno.
Ah, y hay una serie llamada Algorithms Illuminated. Es una serie de 4 libros, apenas salió el tercero, es bastante reciente, en donde les explica la lógica de los algoritmos, les habla de algoritmia. Este se los recomiendo mucho, se los voy a colocar aquí el autor. De hecho, si se fijan, lo compré el 24 de mayo. Este es el autor y aquí les paso la liga de su biblioteca en Amazon. Él creó bueno, él escribió estos 3 libros, Algorithms Illuminated, y son 4 partes. La más reciente salió en mayo, que es esta de aquí, y viene una cuarta parte. Entonces, si ustedes quieren aprender la parte teórica de los algoritmos sin casarse con un lenguaje de programación, les recomiendo estos 3 libros. Están un poquito más baratos. Y bueno, si ustedes ya quieren meterse a lo grande, porque así es como se escribe, de The Art of Computer Programming. Donald Knuth es el padre del algoritmo. Este es el conjunto de libros. ¿Cuál es el problema que tiene este libro? Es que el código está hecho en ensamblador y ensamblador viejo. Pero si ustedes quieren irse con la raíz de todo el tema, este es el libro. Esta es la colección de libros que tienen que ver. Sedgwick, este señor de aquí, Robert Sedgwick, utiliza algoritmos y los aplica a lenguajes de programación. Por ejemplo, en C++. Déjenme le coloco el nombre porque no aparece. Este autor, Robert Sedgwick, ejemplifica los algoritmos, pero en un lenguaje en particular. Aquí maneja algoritmos en C y en Java. En C++ y en Java, utilizando el lenguaje. De JavaScript no conozco. De Python sí tengo algunos. ¿Dónde hablo de validaciones, Isaac? ¿En el capítulo previo? Ah, en los libros. Ah, no, no me fijé. Ah, de las validaciones de teorema incompleto, no. No, este es otro campo del cómputo teórico, en donde se hace una evaluación de si el lenguaje acepta todos los algoritmos. Esta es otra cosa. Prácticamente todos los lenguajes de programación modernos son Turing Complete, o sea, aceptan prácticamente cualquier algoritmo. Inclusive, como yo les comenté, y por eso nos tardamos tanto, CSS, déjenme ver, a ver si lo encontramos también en Wikipedia. CSS recientemente se demostró que era Turing Complete. Todavía hay algo de discrepancia, pero por ejemplo CSS puede ser un lenguaje de programación. Minecraft es Turing Complete.
Ustedes pueden crear circuitos y programas directamente en Minecraft utilizando sus elementos. Aquí en YouTube pueden ver cómo se puede ejecutar un algoritmo directamente en Minecraft. Bueno, se los voy a dejar aquí, les voy a pasar la liga para que lo vean ustedes. A ver, Mauricio, no sé dónde se puede validar. Déjame pensar, déjame verlo, Isaac. Una duda ahí. El ERA NUT ayudaría a tener una mejor formación, a hacer algoritmos de análisis de datos. La verdad, NUT es cuando ya estás volviéndote muy sofisticado. Yo lo que les recomiendo para que estén tranquilos y no se tengan que meter en cosas muy teóricas, váyanse a los libros que les puse de ese autor. Nut es maravilloso, Nut es la chucha cuerera, digamos que es el papá de todo esto, pero es muy teórico. Entonces, sí son libros muy valiosos, son preciosos, históricamente también son bastante relevantes, pero a lo mejor si ustedes se están entrando y apenas están sintiéndose cómodos con la programación, es un poquito elevado. Pueden encontrar otras referencias, por ejemplo, Sedgwick, déjenme quitar eso. Sedgwick es muy bueno y no es tan elevado. Y este que les acabo de dar se baja mucho a usuarios principiantes. Les habla de cómo funcionan los algoritmos, no les da código, sino les da la lógica de cómo ejecutarlos. Entonces, bueno, ya cuando seamos grandes y cuando tengamos pues 3,000 pesos para gastar, pues sería muy bonito utilizar el Note. Pero ya hay otros libros que están mucho más accesibles tanto en precio como en nivel. George, ahí es en donde vienen también cambios con respecto a Pythonista. No solo es practicarlos. Muchas de las entrevistas de trabajo que se hacen para programadores es sobre algoritmia. Necesitas conocer las bases de la algoritmia si es que quieres conseguir un buen trabajo. Entonces, a lo mejor has escuchado de Big O has utilizado estructuras como pueden ser las pilas o los árboles de decisiones y cosas por el estilo. Esas son estructuras que tienes que conocer. Son estructuras que son universales y que te permiten programar mejor. Algunos contratistas, algunas personas que están contratando, gente de recursos humanos, lo primero que te hace es hacerte un examen de algoritmia. Entonces, aguas con eso. La algoritmia sí es importante, al menos para conseguir trabajo. Y si me lo preguntan a mí, es básica si ustedes quieren programar con un estilo pues muchísimo más eh, educado y que su código sea de mejor calidad. ¿Ok? Bueno, pues vamos a continuar después de este breviario cultural sobre los algoritmos y sobre las diversas, ¿cómo se llama? Los diversos paradigmas. Vamos a hablar del paradigma de programación orientada a objetos dentro de JavaScript. Es el capítulo 16. JavaScript, como yo les comentaba, tiene un grave problema. El grave problema es que es compatible con todo el código previo. Antes de S5, de hecho, muy al inicio, JavaScript definía los objetos a través de JSON. Esa notación que nosotros vimos bastante sencillita era como se creaban los objetos. Entonces aquí está el ejemplo. Tengo objeto, abro mis llavecitas y tengo nombre, apellido, correo. Tengo clave valor. Esto es JSON. Tengo un objeto y este objeto tiene ciertas propiedades. Recuerdan ustedes
que puedo acceder a una propiedad, ya sea utilizando el operador punto o utilizando el identificador con las llavecitas, con los corchetes, perdón. Ahora, nosotros vimos esto previamente con JSON, pero en el caso de JavaScript, además de guardar datos, JSON puede utilizar funciones. Estas funciones que están dentro de un objeto se conocen como métodos. Si está dentro de un objeto, si yo lo puedo utilizar con el operador punto, entonces es un método. Y entonces, por ejemplo, estoy creando el objeto calculadora y estoy creando el método suma factores. Fíjense, para definir un método, de hecho no está bien, utilizo la notación camel case. Camel case significa colocar, si está compuesto por varias palabras, la primera letra de la palabra en mayúsculas. Hay un camel case especial en donde la primera letra es minúscula, la primera palabra es minúscula y el resto de las palabras son mayúsculas. No es obligatorio que utilicen este tipo de notaciones, pero nos ayuda a entender de qué se trata. Cuando yo veo un camel case así, entonces sé que se trata de un método. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando un método suma factores, que no es otra cosa más que una función, que va a regresar la sumatoria de los dos elementos que yo ingrese como argumentos. Y entonces, si yo veo que es suma factores, no me va a regresar nada, porque es una función. Para que todo funcione, necesito colocar mis argumentos y los paréntesis. Faltan los puntos y comas aquí. Ay, ¿qué pasó? Ah, perdón, la S minúscula. Me regresa función, que es la función suma factores, y aquí me va a regresar el valor. Aquí estoy preguntando qué es el objeto ligado al nombre suma factores. Lo que me dice es una función que se llama precisamente suma factores. Los métodos son una especie de propiedad. Con WebAssembly se va a poner muy interesante. Ah, mira, Dorian, excelente, ya encontraste por ahí los PDFs. Entonces, bueno, esto es un método. Un método no es más que una función que está ligada a un objeto. Eso es un método. Los métodos tienen ámbitos. También tienen ámbito global y también tienen ámbito local. Entonces, por ejemplo, yo tengo el objeto calculadora. Le voy a colocar un LED para que se vea bien. Ah, no, calculadora ya lo había definido. Entonces lo dejo así. Calculadora, ya lo hicimos. Tengo el método suma factores. Voy a colocar la notación correctamente. Y otra vez estoy definiendo lo mismo. Como no coloque ningún argumento, me va a mandar un error. No encuentra los nombres A y B en su ámbito local. Si yo defino A y B en el ámbito global, entonces el método se va a ejecutar utilizando las variables definidas en el ámbito global. Oh, la minúscula, perdón. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si el objeto calculadora
define A y B. Estas son propiedades. Acabo de crear el objeto calculadora que tiene el atributo, la propiedad 2, la propiedad B con valor 2, perdón, la propiedad A con valor 2, la propiedad B con valor 5 y un método llamado suma factores. ¿Qué va a pasar si yo llamo suma factores sin ningún argumento? Uno supondría que va a tomar el A y B del objeto calculadora. Lo que está haciendo es tomar el A y B del ámbito global. ¿Qué pasa? ¿Por qué no toma este A y B? Está dentro del objeto. Lo que sucede es que hay un ámbito nuevo. Este ámbito nuevo es el de los elementos dentro de un objeto, las propiedades dentro de un objeto. Para yo poder acceder a las propiedades de un objeto a través de un método, tengo que utilizar el nombre dis. El nombre dis es la referencia que se utiliza para referirnos, válgame, para, ¿qué podría ser? Para indicar a las propiedades del propio objeto. Cuando ustedes se encuentran dis, significa que estoy haciendo referencia a una propiedad del objeto en el que me encuentro. Y entonces tengo calculadora en donde tengo la propiedad A y la propiedad B. Y tengo el método suma factores. Y ahora sí, estoy accediendo a las propiedades del objeto con dis. Los métodos tienen el ámbito local, tienen el ámbito global y además pueden acceder utilizando dis a las propiedades de un objeto. Si ustedes recuerdan, yo les comenté que también los métodos son una especie de propiedades. Vamos a hacer algo, déjenme ver si lo tengo aquí. Déjenme ver este ejemplo. Ah, sí, efectivamente. Aquí tengo dos métodos. Uno que se llama suma factores y uno que se llama suma resta. Suma resta me va a traer el resultado del método suma factores y además la operación de la resta me va a traer un arreglo con dos elementos. Si ustedes se fijan, suma factores está haciendo referencia a las propiedades A y B. Y suma resta está haciendo referencia al método suma factores y a las propiedades A y B. Así es como puedo llamar a un método dentro de otro método. A ver, déjenme ver qué hice mal. Déjenme ver. Calculadora, suma factores es correcto. Defino la función. Ah, aquí está. No sé por qué puse esto. Ahí está. Cuando yo traigo calculadora suma resta, perdón,
por andar haciendo correctamente las mayúsculas, el uso de del camel case está saliendo esto. Ustedes en sus apuntes no necesitan hacer estas modificaciones. Lo que estoy haciendo es ajustarme a las buenas prácticas. El código funciona bien dentro de su código si no hacen estas modificaciones de la minúscula, pero quiero que quede bonito. Es por lo que estoy haciendo estas modificaciones. Entonces, el método suma-resta va a llamar al método suma factores y además va a hacer una operación con A y con B. Y lo que va a regresar es un arreglo. A ver, Gelazo, tal vez lo olvidé, pero ¿por qué asignan de esa forma A igual a 2 y B igual a 5? Esto de aquí, si ustedes recuerdan, cuando utilizábamos JSON, nosotros estamos utilizando pares clave-valor. Esto que ustedes están viendo aquí es JSON puro. Y a JSON puro le estoy colocando, además de datos, que fue lo que hicimos previamente, le estoy colocando atributos, perdón, métodos. Y los métodos hacen referencia a las propiedades utilizando this. Esta es la manera en cómo originalmente se definían los objetos en JavaScript. Esto fue evolucionando. Y además de esto, posteriormente se utilizan lo que se conocen como funciones constructoras de objetos o simplemente constructores. Es una función que va a tener un nombre, va a tener algunos parámetros iniciales y va a tener varios dis. A esto se le conoce como generador porque lo que yo voy a hacer es esta función utilizarla varias veces para crear nuevos objetos. En el caso previo, yo creo un solo objeto que contiene estos elementos. Con los constructores, yo lo que voy a hacer es crear lo que se conoce como un prototipo. Una función que va a crear un objeto. Esta función va a crear un objeto que en este caso va a tener una serie de propiedades que yo defino con this. Vamos a hacerlo. Aquí si se fijan, ahora sí, estoy colocando la mayúscula en la primera letra. Con esto estoy denotando que esto, hasta este momento, es un generador. Esta misma sintaxis la voy a utilizar para las clases que vamos a ver poquito más adelante. Tengo la función rectángulo, en donde estoy diciéndole que acepte los parámetros ancho y largo. Y estoy definiendo las propiedades ancho y largo así. Si se fijan, la sintaxis es distinta a JSON. En JSON son los dos puntos. Aquí es el signo de igual. En JSON no necesito decirle que es una propiedad. Con las funciones generadoras tengo que utilizar this para definir una propiedad. Ahora, a partir de aquí yo puedo crear nuevos objetos. Esto es un generador. Es una función que genera objetos. ¿Cómo creo yo un objeto? A través de lo que se conoce como instanciamiento. ¿Cómo instancio? Con la instrucción new. New en inglés significa nuevo. Él exactamente dice es como el self en Python. De hecho, this también se utiliza en Java. Y creo que también se utiliza en PHP. El único que utiliza self es Python. Como instancio, bueno, yo ya definí un generador llamado rectángulo, en donde voy a darle ancho y largo, y va a crear la propiedad ancho y largo. Entonces yo voy a crear una instancia, se va a llamar cuadro.
Yo voy a instanciar utilizando new, el nombre del prototipo y los argumentos con los que yo inicializo el prototipo. Ah, a ver, Shift Enter aquí. Ahí está. No le había dado Shift Enter, perdón. Ah, ya lo había declarado y me marca error. Le quito la declaración LED y ahora sí. Voy a tener que colocar otro nombre de variable porque ya cuadro está ocupado. LED cuadrangular. Cuadrilátero. ¿Qué contiene cuadrilátero? ¿Sí lo escribí bien? No, aquí está la UA. ¿Qué contiene cuadrilátero? Bueno, cuadrilátero es una instancia de rectángulo en donde yo tengo ancho de 5 y largo de 6. ¿Cuál es el ancho de cuadrilátero? Es 5 y su largo es de 6. ¿Cómo puedo yo agregarle propiedades a un objeto? Como ustedes pueden ver, cuadrilátero fue instanciado a partir del generador rectángulo. Muy simple. La sintaxis es muy simple. Es el nombre del objeto. El nombre de la nueva propiedad. El igual. Y el objeto con el que yo quiero ligarla. O valor. Entonces, por ejemplo, cuadrilátero voy a crear una propiedad llamada color y va a ser la cadena de caracteres rojo. Ahora, este objeto tiene una propiedad adicional. ¿Qué pasa si llego otra instancia de rectángulo? Le voy a llamar cuadril. Que es instancia de rectángulo. Le estoy inicializando los valores de ancho y largo. Cuadril no va a tener el atributo color. Me dice que cuadril no está definido. La agregación a lo que se refiere es añadir o pegar otro tipo de objeto a un objeto. Es como en los videojuegos. Ustedes en los videojuegos esos en donde ustedes van en una misión y en la misión recogen
no sé, una armadura, recogen una espada y todo este tipo de cosas. Lo que ustedes tienen es un objeto, que es su jugador, su avatar de juego. Y al avatar de juego, ustedes le van a pegar otros objetos. Eso es la agregación. Entonces ustedes empiezan con un avatar muy sencillo y le van colocando una armadura, le van a colocar un casco, se hacen de una espada o se hacen de armas o se hacen de pociones y cosas por el estilo. Y cada uno de estos elementos es un objeto que se va agregando a un objeto base. Eso es la agregación. La agregación es la acción de añadir elementos a un objeto. Añadir propiedades, vamos a colocarlo. La sintaxis es esta que tenemos aquí abajo. La propiedad, la nueva propiedad, puede ser cualquier tipo de objeto. Fíjense qué voy a hacer aquí. Ahora cuadril, bueno, no tiene color. Cuadril.perímetro igual function. Le voy a colocar this punto ancho voy a regresar this punto ancho más this punto largo por 2. Este es el perímetro. Estoy generando un método llamado perímetro. ¿Cómo que no está definido? Déjenme ver. Ah, a ver, es cuadril aquí. Ahora sí. A cuadril le acabo de añadir un método llamado perímetro. Y entonces es 12 más 35, que es 47 multiplicado por 2, me da 94. Si yo trato de buscar cuadrilátero punto perímetro, no lo voy a encontrar. El método perímetro no está definido para cuadrilátero, únicamente para cuadril. Esto es agregación. Ah, bueno, si puedes hacerlas permanentes y si guardas el estado de tu avatar, Gelacio. Sí, lo puedes hacer permanente
Aquí es algo muy interesante y vamos a hablar de lo que se conoce ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Persistencia de los objetos. No sé si lo vayamos a platicar en este curso, a lo mejor podemos tener un curso adicional, una sesión adicional que no se va a grabar para ver todos los temas, sería de temas selectos de JavaScript. Y vamos a ver persistencia, pero de manera muy somera en JavaScript. La persistencia significa que tú puedes guardar el estado de un objeto, que puede ser en una base de datos, en un archivo, en un sitio web, etcétera, etcétera, en un web service, etcétera, y poder traerlo nuevamente y reconstruir el objeto en el estado en el que tú lo guardaste. Eso se llama persistencia. Ahora, ¿qué pasa si yo ya creé un generador y quiero añadirle algún tipo de propiedad? Yo no lo puedo hacer directamente. A diferencia de los objetos instanciados de los constructores, instanciados, los constructores no permiten que se les añaden propiedades utilizando el operador punto directamente. Por ejemplo, no sé, así, rectángulo punto nombre igual a rect. Y entonces yo supondría que esto funcionaría. Y entonces yo vería que en todos los elementos instanciados hubiera un nombre. La verdad es que no es cierto. Esto solamente se lo vas a pegar a rectángulo. Si yo quisiera añadir una propiedad que fuera utilizada por todos los elementos, los objetos instanciados a partir del rectángulo, tengo que utilizar prototype. Esta propiedad prototype, en español prototipo, digo, no hay que ser muy listo para esto, para inferenciar el nombre en español, es a donde yo voy a colocar propiedades nuevas que van a afectar a todos los objetos instanciados. Entonces yo tengo rectángulo.prototype superficie para que se vea bonito y no haya confusión. Permítanme un momento. ¿Qué estoy haciendo? Al prototipo rectángulo, al constructor rectángulo, le estoy añadiendo un método superficie para todos los elementos que están instanciados. Cuadril ya tiene superficie. Y cuadrilátero ya tienen también superficie. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Añado propiedades a un constructor y estas propiedades se dispersan en todos los objetos que fueron instanciados de mi constructor. En este caso, nombre no está. ¿Cómo le hago yo para que todos tengan nombre? Rectángulo punto prototype punto nombre igual a rect. Perdón por los dedos de Twinkie. Y ahora sí,
y hay una propiedad nombre en todas las instancias a partir del constructor rectángulo. De hecho, sí hay objetos inmutables, lo vamos a ver más adelante. Ahorita les platico de la inmutabilidad. También es importante que la veamos, pero también yo creo que la vamos a ver en temas selectos de JavaScript. Recuerden que una de las cosas que sí tiene JavaScript, a diferencia de otros lenguajes de programación, tiene const. Const, perdón, permite definir constantes, es decir, variables cuyo valor nunca va a cambiar. Bueno, no son variables, son constantes. Esto es lo que se sigue utilizando. Se van a encontrar tanto JSON como lo que vimos arriba, como constructores y prototipos. Y aquí viene otra capa de complejidad. Si ustedes recuerdan, yo les hablé del paradigma de programación orientada a objetos. Ninguno de estas maneras de definir objetos se ajustan al paradigma estricto de programación orientada a objetos. Si ustedes vienen de un lenguaje de programación orientada a objetos, los objetos se instancian a partir de lo que se conoce como clases. La clase es el prototipo. De hecho, en otros lenguajes de programación yo les diría, una clase es un prototipo a partir del cual se instancian los objetos. En este caso, JavaScript ya cuenta con prototipo y se define como lo vimos acá. Pero la gente es muy necia y sobre todo está muy acostumbrada a cierto paradigma y dijeron, este lenguaje no funciona porque no maneja clases de manera tradicional como lo haríamos en otros lenguajes de programación. Y entonces fueron escuchados. Y entonces a partir de ECMAScript 5 existe la instrucción class que me permite a mí definir clases de la manera como se hace en otros lenguajes de programación. Doblaron las manitas en ECMA y dijeron, sí, tienes toda la razón. JavaScript dice ser orientado a objetos, pero no se apega al paradigma. Entonces vamos a crear las clases y vamos a utilizar el paradigma tal como se utiliza en otros lenguajes de programación. ¿Cuál es el problema? El problema es que JSON, los constructores y los prototipos y las clases siguen conviviendo en el lenguaje. Ninguna se volvió obsoleta. Entonces tú puedes definir objetos con JSON, puedes definir objetos utilizando los constructores y ahora puedes definir objetos utilizando clases. Es un verdadero relajo. Pero bueno, se le está dando gusto a todos. Y entonces ya tenemos las clases. Jonathan, en caso de las bases de datos, ¿JavaScript está obligado a utilizar PHP? No, no, claro que no. No, de hecho, ya hay conectores para bases de datos de JavaScript. ¿De qué lado? Del lado del backend. Cuando tú utilizas Node, por ejemplo, Node sería, por ejemplo, MySQL Connector. Si estás del lado del backend, tú vas a utilizar conectores en Node. De hecho, la gente de Oracle desarrolló su conector para que a través de Node.js te conectes a la base de datos de MySQL. Aquí es en donde tenemos que otra vez diferenciar backend de frontend. En el caso del frontend, nosotros no vamos a acceder directamente a las bases de datos. El frontend solamente puede comunicarse con el navegador y con el servidor. El servidor tiene todo un servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones puede estar en PHP, puede estar en Python, puede estar en Node, que utiliza JavaScript, puede estar utilizando Ruby on Rails, puede estar utilizando cualquier tipo de sistema de servidor de aplicaciones. Del lado del front, que es donde estamos nosotros trabajando,
lo único que podemos hacer es comunicarnos, que eso viene en el curso avanzado de JavaScript. Podemos comunicarnos con el servidor. No utilizamos las bases de datos directamente desde el lado del frontend. Entonces, la respuesta que tú me estás haciendo, Jonathan, la pregunta es, ¿en el caso de las bases de datos JavaScript está obligado a utilizar PHP? No. Si estás utilizando Node en el back, puedes utilizar cualquier base de datos. Y si estás utilizando JavaScript en el front, no te vas a conectar prácticamente a ninguna base de datos, a menos de que utilices una API de almacenamiento. Pero eso no es ni MySQL ni nada, es una API de almacenamiento que viene con el navegador. No sé si quedó claro, León. Muy bien. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver lo que son las clases a partir de la especificación ECMAScript 5. A partir de ellas, nosotros definimos una clase utilizando la instrucción class, el nombre de la clase y utilizamos las llavecitas. No nos salvamos de las llavecitas. A diferencia de tanto los JSON como de los constructores, los métodos lo único que necesitan es ser nombrados. Ya no necesito colocarle function. El nombre del método, los parámetros y el código. Y además existe un método especial que siempre se va a llamar constructor. Este método constructor es muy similar a la función que crea prototipos. JavaScript está haciendo desesperadamente que todo funcione, que todo sea bien cohesionado, que aun cuando estén hablando de objetos a la antigüita, puedan funcionar y que puedan ser utilizados. Entonces se aventó un método especial llamado constructor. El método constructor o constructor se ejecuta de una manera similar a lo que haría un método de creación, un método constructor, una función constructora como la que tenemos nosotros acá. Entonces, esto de calculadora igual, ¿dónde está? ¿Dónde está? No es esto. Aquí. Esta función rectángulo que inicializa los valores, cuando utilizo clases, no se va a llamar function rectángulo. Voy a tener una clase llamada rectángulo, en donde voy a tener un método llamado constructor, que va a tener esto. ¿Suena complicado? Sí, porque estamos haciendo las mismas cosas, nada más que de forma distinta. Entonces vamos a ver. Entonces tengo la clase cuadrilátero, ahora que con C mayúscula. Esto significa que es una clase y no va a chocar con cuadrilátero con C minúscula. Entonces tengo la clase cuadrilátero, un constructor que me pide ancho y largo, y aquí lo que yo estoy haciendo es esto que yo tomo como argumento, lo estoy ligando a una propiedad. Y tengo otro método llamado superficie que me va a regresar la operación del cálculo de la superficie. Es otra sintaxis, pero esta sintaxis se parece mucho a lo que hacemos en otros lenguajes de programación. JavaScript trata de darle gusto a todos. Empezó definiendo objetos de una manera totalmente irregular para el paradigma. Después generó las funciones constructoras y ya después dobló las manitas por completo y creó las clases. Si se fijan, aquí dice function cuadrilátero. A pesar de que aquí hay una clase, de todas formas es una función generadora. Instancio de la misma manera. Si se fijan, no coloco el let porque ya coloqué creo que el cuadrado allá arriba.
Y aquí está el método superficie. Este método constructor es el que va a recibir los argumentos cuando yo instancio. Es complicado JavaScript por esto, porque ahora no solamente no tienen una sola manera de crear objetos, tienen tres maneras distintas de crear objetos dentro de JavaScript. Las tres son correctas, nada más que las tres fueron creadas en un momento distinto de la evolución del lenguaje. ¿Qué les recomiendo? Procuren utilizar esta. Procuren utilizar class. Lo que van a hacer después es encontrarse con todas estas sintaxis, con estas maneras de definir objetos, y no se van a sentir sacados de onda, no van a estar confundidos, porque ya les platiqué de toda la historia. Lo moderno, lo actual, lo de hoy, es definir objetos a través de una clase, y la clase va a generar los objetos. Entonces recuerden, en un principio el objeto se generaba directamente sin necesidad de clase. Después se inventaron las funciones generadoras, en donde a partir de esta función ustedes instanciaban. Y después se utilizaron las clases. Crea mucha confusión. Me están preguntando si crea confusión. Sí, definitivamente, Jorge Miguel. Utilizar todas estas maneras de generar un objeto es confuso, es molesto en algunos casos, pero pues tienes mucho código viejo. Estamos hablando de que ECMAScript 5 es de 2015. JavaScript tiene más de 20 años con código viejo. Si tú vuelves obsoleto, tú dices, a partir de este momento, dejo de aceptar la creación de objetos de la manera antigua. Imagínate cuánto código que está funcionando en este momento en miles, y puedo decirlo, miles de millones de sitios queda obsoleto. Esa es la decisión difícil con respecto a actualizar cosas. ECMAScript dijo, sí, cometimos un error, debimos desde un principio haber definido clases tal como debe de ser, pero ya es demasiado tarde. Ya hay demasiado código que está funcionando y está haciendo operaciones críticas. Si yo lo cierro, lo vuelvo obsoleto y lo vuelvo incompatible, ¿cuántos sitios que son viejísimos no se vuelven incompatibles? Entonces, la filosofía de JavaScript es, bueno, sí va a haber confusión. Vamos a dejar vivas las tres maneras de hacerlo, pero lo que recomendamos es utilizar las clases. No te preocupes, Sebastián, viendo más o menos esto, ya vas a tenerlo claro. Antes de ECMAScript 5, podíamos nosotros definir con JSON un objeto directo. Después esto evolucionó y creó una función constructora. Una función constructora es una función que crea objetos. Ya no es directo. Llamo a la función y esta función se encarga de construir un objeto. Esta función además tiene una propiedad llamada prototype, a la que yo le puedo añadir, ya después de que definí mi función, otros atributos, otras propiedades y métodos. Y luego, que es lo más actual, tengo clase, en donde defino una clase y a partir de la clase yo puedo instanciar objetos. Son tres maneras de crear objetos y nos vamos a encontrar, yo creo que de aquí a 30 años, con estas tres distintas maneras de definirlos. Y no estoy exagerando. JavaScript es uno de los lenguajes más utilizados, es el lenguaje que utilizan los navegadores y va a ser muy difícil que nos libremos de estas prácticas viejas. Ahora, vamos a hablar de un concepto llamado get y set. Get en inglés es obtener y set pudiera ser poner o asignar. Entonces, la acción de get, del uso no, de la acción get.
Get es dame un objeto. Entonces, cuando yo hago esto, cuadrado punto ancho, lo que hago es obtener un valor. Área, por ejemplo. En este caso, no la tengo. Sin embargo, el get se aplica. Es más, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. No cerré el corchete. Aquí tengo otro get. Get es obtener. Cuando ustedes se encuentren prácticamente en todos los lenguajes, de hecho esto se aplica a todos los lenguajes, tengo get, set y delete. Get es para obtener, es una consulta. En muchos casos, cuando hablemos nosotros de web services, el get es una consulta para obtener información. Con get siempre voy a obtener información. Con set yo voy a asignar valores. Yo asigno valores. Por ejemplo, yo tengo ancho y yo ya tengo una propiedad llamada ancho. Es más, vamos a verlo. Bueno, ya lo vimos acá arriba. Aquí dice ancho 123. Cuando yo utilizo set, si ya existe la propiedad, la va a cambiar. Si la propiedad no existe, como sucede aquí en área, la va a añadir. Esto es la acción set. Cuadrado es una instancia de cuadrilátero en donde tiene la propiedad ancho, la propiedad largo y la propiedad área. Y aquí aplico el get. Y vemos lo mismo. Instancia otra vez de cuadrilátero, le voy a llamar cuadrito. Puedo colocarle a través de set. Fíjense, no lo inicialicé, pero yo puedo hacer esto. Vamos a verlo para que se vea mejor. Déjenme, me cambio el nombre. Le voy a llamar Marco. Voy a añadir una línea. ¿Cuáles son los valores de Marco si yo no los definí? Undefined. Aquí es donde yo utilizo el set para darles valor. Y área, pues no está definida, perdón, Marco. Déjenme le coloco Marco. ¿Qué hice? Si yo veo qué es lo que contiene Marco, pues obviamente ya cambié las propiedades y si se fijan no hay área. Y cuando trato de traerla, lo que me regresa es undefined, no ha sido definida. Estas son las acciones. Existen ciertos instrumentos que se conocen como getters y setters que me permiten crear funciones específicamente para obtener y para asignar valores.
y esto se les conoce como descriptores. Entonces vamos a hacer esto. Los getters y los setters, los descriptores, me permiten que un método funcione como si yo estuviera utilizando una acción de get o una acción de set. ¿Cómo lo hacemos? Tengo la clase valor numérico. El valor por defecto va a ser 0. Se inicializa con valor 0. Voy a tener una propiedad llamada 0, que se va a llamar valor. Y luego tengo get y set. Get y set son nombres específicos. Con get, yo lo que voy a hacer es definir el valor número. Y recuerden, get es como yo voy a obtener un valor. Voy a regresar, cada vez que yo tenga número, voy a regresar el contenido de valor. Y con set número, fíjense que voy a hacer. Si el tipo de valor, este valor, es número, entonces esto de valor se le asigna a la propiedad valor. Si no es numérico, yo regreso formato incorrecto. El setter me permite utilizar una función antes de asignar. Vamos a verlo. Acabo de crear la clase valor numérico. La voy a instanciar. Al instanciarla, se ejecuta el constructor. Y el constructor va a definir la propiedad valor igual a 0. Sí, es mucho más ordenado clase. Sí, get y set también, los getters y los setters son conceptos de prácticamente todos los lenguajes de programación. Algunos los van a llamar descriptores y algunos otros los van a llamar properties. Pero como aquí ya hay un concepto de property, entonces le llamaron de otra manera. Son descriptores. Es un problema con los nombres, a veces los reutilizas y no sabes qué es lo que pasa. Entonces, bueno, ya lo instancié. Cuando yo hago esto, valor.número, si ustedes se fijan, estoy utilizando una sintaxis de propiedad. Cuando yo haga esto, lo que va a hacer es buscar el método get relacionado con número y lo va a ejecutar. Get número me va a dar 0. ¿Por qué? Porque número está relacionado realmente con la propiedad valor. No estoy accediendo a valor directamente, lo estoy haciendo de manera indirecta. Aquí yo tengo el set. Le estoy diciendo a número, punto número. Voy a cambiar el nombre porque sí es confuso. La propiedad número de número es sola. Cuando yo hago referencia a la propiedad número, va a buscar el setter y va a guardar lo que yo utilizo en el signo de igual como argumento. Si es de tipo número, sí va a ser el cambio en la propiedad. Pero si no es de tipo numérico, me va a regresar este mensaje de error. Entonces lo que estoy haciendo aquí es utilizar el setter para número utilizando algo que sé que va a ser erróneo. Formato incorrecto. Como el formato fue incorrecto, no se ejecutó el setter y entonces no modifiqué la propiedad valor. Si cumplo con la condición, bueno, 25 si es un número, entonces ya lo cambié. ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué elementos contiene
Recuerden, in, lo que me va a traer es un listado de todos los elementos, solamente valor. Aun cuando yo estoy utilizando número como si fuera una propiedad, la única propiedad real que tiene número es valor. Esto es un setter y un getter. Los setters y getters son intermediarios para cambiar el estado de un objeto. Y aquí es en donde vamos a hablar de los estados. ¿Qué es lo que cambian los objetos? Los atributos, las propiedades. Las propiedades definen el estado de un objeto. Lo que yo voy a guardar al final de cuentas, lo que yo voy a hacer, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, persistente, es el estado del objeto. El conjunto de valores y objetos ligados a un objeto. Para que yo haga persistir un objeto, hago esto. Para todos los valores, para todos las propiedades de un objeto, las voy a tomar y las voy a guardar en una base de datos, en un archivo o lo que sea. Con esto yo puedo extraer los elementos. Existe otro elemento, otro método que se llama keys. Déjenme ver si lo puedo traer. No. Vamos a hablar de otro objeto. Sí, nos quedan 5 minutos. Si ustedes se fijan, tiene que haber un objeto original, un objeto primario, a partir del cual se generan todos los demás objetos. En el caso de JavaScript, se llama object. Este es el objeto base de todos los demás objetos. Y contiene ciertas propiedades. Vamos a hablar únicamente de un método de object y después vemos los demás. Tenemos tiempo para verlo mañana. El objeto object tiene control por sobre todos los demás objetos. Las propiedades de object, el property de object, aplica prácticamente a todos los elementos. Entonces, por ejemplo, yo tengo el método keys de object. Object prototype keys número. Déjenme ver si estoy en lo correcto. Creo que es en prototype, déjenme verlo. Aquí está.
Object, como yo les comentaba, y si ustedes vienen de los cursos de Python, también nosotros tenemos un objeto object. El objeto object es el objeto original, es el santo grial, es el Adán de todos los objetos que existen. Es el origen de todos los demás. Object tiene diversos elementos. Es más, voy a utilizar la referencia, creo que es en MDN. Este es el objeto object. Este es el que se encarga de la creación de todos los objetos. Déjenme ver si está en español. Cuando yo utilizo JSON o cuando utilizo una función generadora o cuando utilizo class, no sale de la nada, necesito una referencia. La referencia es object. De hecho, cualquier otra cosa que no sea booleano, entero o ¿cómo se llama? O cadena de caracteres es object. Todos los elementos, además de estos que yo les platiqué, son instancias de object. Si está en español, si funciona. Así es. Object.prototype me permite añadir propiedades a todos los objetos de tipo object. Entonces, si yo quisiera añadirle una propiedad a absolutamente todos los objetos de este tipo, o sea, a la mayoría, utilizaría prototype. Pero tengo assign, create, donde yo creo un nuevo objeto, y tengo todos estos. Ahorita lo único que vamos a ver es keys, que me da un arreglo conteniendo todas las propiedades de un objeto en cuestión. Este es el objeto maestro. Y el objeto maestro me permite hacer esto. De número, tráeme todas sus propiedades. Y este es valor. Si ustedes recuerdan en el capítulo 4, dejen cerro esto ya para terminar. Tenía global this, undefined, null y none, que son valores. Tengo estos métodos globales. Y tengo los tipos de datos básicos. Number, string, boolean y object. A partir de aquí se crean todos los demás. Por ejemplo, definí aquí una función que era la función. No, no, a ver, déjenme ver. Ya lo cerré. Las funciones son objetos. Todos estos elementos emanan de object. Y si yo quisiera generar una propiedad para absolutamente todos los objetos que no son ni cadena de caracteres, ni número, ni booleano, utilizo object.prototype y todos los elementos de manera general van a tener esta propiedad. Object es muy poderoso. Object me permite tomar control de todos los objetos de ese tipo. ¿Nump? ¿Cuál nump, Álvaro? Déjame, me regreso al capítulo. El día de mañana voy a estar trabajando un poco más con Object. Creo que es un tema que vale la pena desarrollar un poquito más para que entendamos de qué se trata. Pero al menos ya saben cómo se crean los objetos.
Y object es el objeto maestro. Toma control de todos los demás objetos. Si ustedes quisieran añadir una propiedad a todos los demás objetos que emanan de object, es object.prototype, el nombre de la propiedad, y lo van a hacer de manera generalizada. ¿Cuál nombre, Álvaro? ¿O hablas aquí de los tipos básicos? Es number, string, boolean, object y symbol. De symbol no vamos a hablar aquí, vamos a hablar en JavaScript avanzado. Línea 60 a 70. Ay, 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 ay. A ver, no sé dónde me estés diciendo. De hecho, esto no debería estar aquí. Me lo cierro. ¿De qué capítulo? ¿Del 4 o del 16? Capítulo 16. Muy bien, déjalo guardo y me salgo de aquí. Del 60 al 70. Bueno, si quieres mañana lo vemos. Cuando estaba viendo Getty Set. A ver, vamos a... De una vez. Tengo valor numérico, número. Bueno, si quieres lo vemos mañana. Voy a modificar esto, voy a hacer un poquito menos confuso esto de número punto número. Y voy a colocar algunas descripciones más. Y vamos a hablar de object. Además de ver object, lo que vamos a ver el día de mañana rápidamente es un ejemplo de clase y de herencia. Vamos a trabajar como es el paradigma de orientación a objetos ya generalizado y como lo reconocen otros lenguajes de programación. Entonces vamos a ver esto y muy probablemente que me lo habían pedido, vamos a ver el tema de, ya vimos agregación, ya vimos clases, ya vimos herencia. eh, ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Ay, se me fue el nombre. Son tres propiedades. Una es abstracción, otra es herencia y la otra es los que están programando orientado a objetos y polimorfismo. Entonces, el día de mañana vamos a ver Object, vamos a ver un ejemplo de cómo creamos nosotros clases para que quede más claro. Vamos a ver cómo funciona la herencia utilizando las clases y también vamos a ver polimorfismo. ¿Ok? Entonces, bueno, lo dejamos aquí. Voy a actualizar los apuntes y nos vemos el día de mañana. Ya nos quedan prácticamente, no prácticamente, ya solo nos quedan dos clases. Otra cosa, el objeto que más me interesa ver, me voy a ir muy rápido con map y set. El objeto que quiero que veamos nosotros el viernes a satisfacción es DOM. DOM es el objeto con el que yo estoy juntando lo que vimos en HTML y CSS con JavaScript en el frontend, lo juntamos y tomamos control de nuestro navegador, de nuestra ventana de navegador y podemos generar nuestra propia página dinámica sin necesidad de tirar código en HTML o CSS. Entonces, el viernes vamos a hablar de DOM. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí y nos vemos el día de mañana. Hoy mismo van a tener esta sesión arriba para poder estudiarla.